Hola, les doy la bienvenida al curso de alergias, intolerancias y alimentación libre de gluten en la escuela. Mi nombre es Cintia Ambrosino, soy nutricionista y formo parte del equipo de nutricionistas de la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. A lo largo de este curso los voy a estar acompañando, no solamente con los videos que conforman cada módulo, sino también en el foro para consultas generales y además para lograr un intercambio con el mayor aprendizaje posible. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el primer módulo, el módulo número 1, que corresponde a alergias e intolerancias. Dentro de ellas vamos a ver específicamente lo que es las alergias a la proteína de la leche de vaca, intolerancia a la lactosa y sensibilidad al gluten no celíaca. Para dar comienzo y para ponernos un poco en órbita de estos términos, ¿es lo mismo alergias e intolerancias? No, son dos cosas distintas, por eso creemos oportuno dar comienzo con las definiciones de cada una para ir luego a los casos en particular. Una alergia alimentaria, tal como nos define este concepto, es una respuesta anormal del sistema inmune que se desencadena al consumir un alimento. El organismo reacciona de forma exagerada ante una sustancia inofensiva del alimento, usualmente una proteína, al identificarla como una amenaza, generando anticuerpos para combatirla. Nosotros tenemos el sistema inmune, que es el que nos defiende tanto de enfermedades como de sustancias que ingresan al cuerpo, generando una reacción para poder combatir, ¿no es cierto? Se generan anticuerpos y combaten a eso extraño, a eso que no conviene para el cuerpo. Eso es en general, ¿no? En el caso particular de lo que es una alergia alimentaria, justamente el cuerpo lo que hace es reaccionar y no reconocer una parte, una sustancia del alimento. En general es más común que sean las proteínas, ¿no es cierto? Pero puede existir otras sustancias, y lo que hace es generar, el cuerpo genera una respuesta inmunológica para poder combatir a esa proteína que está entrando al cuerpo, al organismo con ese alimento y genera una reacción alérgica. ¿Sí? Este sistema inmune, que es el que nos defiende, lo que hace es generar una reacción para defendernos de eso que decodifica como que es una amenaza, que es peligroso. Entonces, ante esa reacción se generan determinados síntomas, son muy diversos y hay mucha variedad, tanto como alergias también, y esto depende mucho de cada organismo. Pueden ser desde reacciones en la piel, como pruritos o urticarias, congestión nasal, malestares gastrointestinales de distinto grado, edemas, o sea, retenciones de líquidos, hormigueos, dificultades para respirar, y llegando a extremos un poco más de emergencia y de situaciones más complicadas, que es la anafilaxia, que justamente representa una emergencia médica ya que es potencialmente letal. Las reacciones alérgicas aparecerán independientemente de la cantidad de alimento consumido. No es que es cuanto menos cantidad de alimento al cual tiene un compuesto que la persona es alérgica, si come poquitito va a tener una reacción leve y si come mucho va a tener mayores complicaciones. No, directamente cuando llega una sustancia que el cuerpo no la reconoce, pone todo ese sistema inmunológico, diríamos, todo el ejército para tratar de defenderse y de dar como esa respuesta de eliminación de eso que está siendo una amenaza. Y lo hace a través de cualquiera de estos síntomas. ¿Cuáles son las alergias alimentarias más comunes? De estos 8 alimentos son responsables del 90% de las alergias alimentarias. O sea, claramente hay una mayor
alergia de entre todos los alimentos a estos 8, que es la leche en primer lugar, los huevos, la soja, el trigo, el maní, los frutos secos, cualquiera de ellos, el pescado y los mariscos. Estos son los más comunes. Por eso nosotros vamos a estar trabajando particularmente de los que van a hacer la leche de la alergia a las proteínas de la leche de vaca, ¿no? Pero ustedes van a escuchar de estos alimentos y sí, son los que se repiten con mayor frecuencia dentro de lo que son las alergias alimentarias. El tratamiento para una alergia alimentaria, sea cual sea, es la eliminación total del alérgeno, que es ese compuesto al cual el cuerpo no lo está reconociendo, ¿no? Que va a tener una reacción alérgica, y de aquellos alimentos que lo contengan. Es el compuesto más todos aquellos alimentos que lo pueden llegar a tener. Eh, es fundamental en lo que respecta a las alergias alimentarias la microbiota. La microbiota quizás no lo han escuchado nombrar, o sí, es un conjunto de microorganismos, como bacterias u hongos, que cuando se encuentran en equilibrio, colaboran en los procesos digestivos y ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, el sistema inmune y las defensas contra las enfermedades. Ustedes saben que hay microorganismos, como por ejemplo las bacterias, que son o sea, generan patologías, no son beneficiosas, pero por lo contrario, hay algunas, y que son las que habitan internamente en nuestro cuerpo, que son bacterias que son beneficiosas, ayudan y colaboran. En este sentido, es lo que se llama la microbiota, ¿no es cierto?, que es este conjunto de microorganismos benignos que nos ayudan y colaboran con los procesos digestivos y de hecho nos fortalece y favorece las respuestas del sistema inmunológico y las defensas. Si bien es más común que este tipo de bacterias, ¿no es cierto?, se encuentran en varias superficies. Las más comunes son las a nivel gastrointestinal, pero también hay a nivel de la piel, en el tracto genitourinario, puede haber en el pulmón, ¿no es cierto? Y en todos los casos, lo que hacen es trabajar en equilibrio con nuestro organismo, y entre las distintas funciones nos ayudan justamente a que la función metabólica intestinal sea óptima. Sí, para que eso ocurra, tiene que esa microbiota estar en las mejores condiciones posibles, ¿no es cierto? Que sea diversa, que sea equilibrada, que significa que sea rica, que sea abundante, y el sistema inmune tenderá, perdón, a ser más tolerante a las sustancias inofensivas. O sea que cuando tenemos esa microbiota en mejores condiciones, eh, lo que va a pasar es que nuestro sistema inmunológico va a funcionar mejor y va a tolerar mucho mejor a las sustancias que no son ofensivas, que no nos hacen mal, como por ejemplo las proteínas, ¿no? Si está alterada, lo que ocurre es que el sistema inmune puede reaccionar de manera exagerada a esos estímulos normales, ¿no? Y hay muchos factores que hacen que esa microbiota, cómo se encuentran, desde el nacimiento, desde el momento del nacimiento, si fue cesárea o si fue por parto natural, la microbiota es distinta. Si fue un bebé alimentado con fórmulas lácteas o recibió la lactancia humana, es totalmente distinta. Recordemos que la leche humana, la lactancia humana, es una fuente pero inagotable de microorganismos beneficiosos, ¿no? Entonces, al dar comienzo de la vida con la lactancia humana, entre tantos beneficios, lo que genera es en ese bebé, en ese nuevo eh, transcurrir por la vida, es afrontar con una microbiota diversa y equilibrada.
con lo cual tienes mayores probabilidades de que ese sistema inmunológico funcione mejor. Por eso siempre se reivindica y se trata de que la lactancia humana, la leche materna, se pueda sostener en forma exclusiva hasta los 6 meses y en continuada, ¿no es cierto?, complementando a la alimentación hasta los 2 años. Por otro lado, tenemos lo que son las intolerancias alimentarias, que es una reacción del organismo generada por la incapacidad de digerir adecuadamente ciertos alimentos o algunos de sus componentes. Ya no es que el sistema no lo reconoce a esa sustancia, sino que por alguna razón no se está pudiendo ese metabolismo, ese cuerpo no lo puede digerir como corresponde. Eh, entonces, los síntomas generalmente ahí aparecen, son más los gastrointestinales, y acá sí depende de la cantidad de alimento que se consuma, no como las alergias, ¿no?, que dijimos recién. ¿Por qué? Porque si justamente el problema que tiene una persona, esta intolerancia, es al digerir un componente, va a ser distinto si está tratando de digerir un poquito o si está tratando de digerir mucho, ¿no? Esos síntomas gastrointestinales van a ser distintos, ¿no? Y van a depender de la cantidad de esa sustancia, ese componente o ese alimento que consuma. Las intolerancias más comunes es a la lactosa, a la fructosa y al sorbitol, pero especialmente a la lactosa. Y el tratamiento implica evitar o inclusive reducir el consumo del alimento o esa sustancia involucrada que no se está pudiendo digerir. Entonces, tenemos ante estas reacciones adversas, hay dos mecanismos distintos, que es cuando hay mecanismos inmunológicos de por medio o cuando no está mediada por mecanismos inmunológicos, y es donde ahí se marcan las dos grandes diferencias, donde cuando no está mediada por mecanismos inmunológicos estamos hablando de intolerancias, porque es un problema que tenemos para digerir algunas sustancias, pero cuando está mediada por mecanismos inmunológicos, o sea, hay una reacción del sistema inmunológico a eso que se consume, estamos hablando de alergias, inclusive en el módulo 2 y módulo 3 vamos a hablar de lo que es la enfermedad celíaca. ¿Sí? Esas serían las dos grandes diferencias dentro de lo que es alergia y lo que es intolerancia. Estaríamos en condiciones entonces de poder empezar a trabajar sobre la alergia a la proteína de la leche de vaca, donde es una respuesta inmunomediada porque se encuentra el sistema inmunológico de por medio ante exposiciones a la proteína de la leche. Acá estamos justamente ante una clásica alergia alimentaria a una proteína y un alimento muy comúnmente usado y utilizado, ¿no?, y consumido. Los síntomas pueden ser leves, como prurito oral, picazón en la boca, o graves como la anafilaxia, que es la reacción exagerada del organismo, que es rápida y potencialmente mortal. Son síntomas muy, como verán, muy leves hasta muy graves. Y eso depende mucho de la persona, del organismo. El tratamiento para la alergia a la proteína de la leche de vaca es evitar la proteína de la leche y sus derivados. No solamente de la leche, como indica el nombre, sino todo lo que se haga con la leche, porque puede contener, y en general contienen, proteína. Entonces, la dieta libre de proteína de leche de vaca debe ser estricta. ¿Sí? Estricta es, no tiene que haber nada, no un poquitito, porque ya dijimos que las alergias no dependen de la cantidad, ¿sí? Entonces, con apenas que pueda haber un poquitito, podemos generar complicaciones muy graves. Entonces debe ser estricta y se debe tener especial cuidado con aquellos productos que puedan tener estas proteínas como ingredientes ocultos, porque claramente es muy fácil reconocer que la proteína de la leche de vaca está en la leche,
pero atención, porque puede pasar de que se encuentre en otros alimentos que no es específicamente la leche de vaca. Lo que sí no hay que hacer es eliminar alimentos innecesariamente, ya que es importante que tengan una alimentación lo más variada posible. Siempre los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas, lo que se trata es de ofrecer una alimentación lo más variada posible, porque la alimentación variada lleva implícito variedad de nutrientes y es lo que requiere el cuerpo para un crecimiento y desarrollo óptimo. Entonces, si bien hay que ser estricto con la eliminación de algunos alimentos, no es necesario eliminar por las dudas, porque podemos generar carencias importantes. Siempre es importante también que esté acompañado de un profesional idóneo en lo que respecta a las indicaciones, ¿no es cierto?, de la alimentación de esa persona. Los alimentos que hay que evitar, como decíamos, no solamente la leche, que hay que evitar cuando ya está indicada, o sea, está el diagnóstico y indica una dieta de exclusión, se debe eliminar todo tipo de leche, sea fluida, en polvo, cualquiera de sus versiones enteras, descremada, parcialmente descremada, sin lactosa, cualquier leche, porque todas ellas tienen la proteína a la cual el cuerpo reacciona con la alergia. La leche condensada, todos los yogures, cualquiera de sus versiones, también enteros, parcialmente descremados, descremado, cualquiera de ellos, naturales, saborizados, todos tipos de quesos, todos se hacen a base de leche, entonces desde los untables hasta los más maduros, quesos de rallar, la ricota, la manteca, la crema, los helados, el dulce de leche, ¿sí? Estos alimentos no deben formar parte de la alimentación de un niño, una niña, adolescente, de ninguna persona que tenga el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca. Tenemos la gran ventaja que el ANMAT, a través de una normativa, lo que hace es obligar y exige, ¿no es cierto?, de esa forma, que se declare cualquier derivado de leche como un alérgeno en etiquetas. ¿Y dónde se encuentra esto? Si ustedes ven, o sea, lo que miran y aprenden a leer lo que son las etiquetas, es algo que lo vamos a hacer a lo largo de los distintos módulos. Es un buen hábito mirar lo que es los paquetes de los productos, porque hay mucha información que es obligatoria y está pensada para dar esa información justamente a los consumidores, información de distinto tipo. En este caso nos van a estar informando el rotulado, este rotulado que es obligatorio, nos va a estar informando de algo que necesitamos saber en relación a una dieta para alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero vamos a ver que hay otras informaciones, también lo vamos a necesitar leer mucho el rótulo para celiaquía, y la verdad que cuanto más nos amiguemos con los rótulos, más información vamos a aprovechar y vamos a estar justamente mejor informados. Entonces, hay una parte del rotulado que corresponde a la lista de ingredientes. Tienen la obligación todos los productores, la industria, a declarar qué ingredientes tiene ese producto que nosotros estamos consumiendo. Ese listado de ingredientes comienza con el alimento que tenga ese ingrediente, que tenga en mayor proporción, y va disminuyendo, ¿no es cierto?, con los que tengan menos cantidad. Entonces, en este producto, como podrán ver acá, comienza con leche descremada y después se empieza un montón de otros productos, inclusive los saborizantes, estabilizantes y demás. Cuando termina de describir todos los ingredientes, ahí se tiene que detallar si contiene leche, si contiene derivados de leche, o puede decir, puede contener leche, puede contener derivados de leche. Es obligación que se declare si ese producto tiene o no leche, justamente para advertir
a las personas que deben consumir libres de proteínas de leche de vaca por la alergia. Si es un alimento que contiene leche, deberá tener la leyenda contiene leche. Si no contiene leche, pero es derivado, será derivados de leche. Puede ser ambos, puede contener, como en este caso, contiene leche y derivados de leche. Y en caso de que no contenga como ingrediente ese producto, pero puede llegar a estar contaminado con proteína de la leche de vaca, o sea que en el proceso de manipulación puede llegar a ser que se haya mezclado, diríamos que haya tenido contacto con otros alimentos que tienen proteína de leche, ahí debe detallar, puede contener, ya sea leche o derivados de leche. O sea, no forma parte de los ingredientes, pero sí puede estar contaminado en el momento de la industrialización de ese producto. Entonces, en estos casos, ante esta directiva de una alimentación para alergia a la proteína de la leche de vaca, hay que evitar los productos que contengan algunas de estas declaraciones. Todo producto que contenga algunas de estas declaraciones no debe ser consumido por esta persona. ¿Qué otros alimentos aportan calcio? Porque los lácteos, la leche y sus derivados son dentro de los distintos grupos de alimentos y de los distintos alimentos, tienen un aporte enorme de calcio. Son fuente de calcio, se le dice así porque son alimentos que dan un muy buen aporte y de hecho para lo que es el consumo cotidiano de por lo menos de la población argentina, es los alimentos que más aporte de calcio se tiene dentro de los consumidos. Aparte de proteínas, otros compuestos, ¿no? Entonces, si uno tiene que eliminar este grupo de alimentos por la alergia, tendremos que tratar de incluir otros alimentos que tienen este aporte de calcio. ¿Cuáles son ellos? Almendras, semillas de sésamo, semillas de amapola, los garbanzos, el brócoli, la avena, las bebidas vegetales, ya sea de avena, de almendras, algunos pescados como caballa, sardina. Todos estos alimentos son fuentes de calcio. Pueden ser incorporados tranquilamente desde temprana edad, ¿no es cierto? Aquellos alimentos que estén indicados por los pediatras, hay que tener especial cuidado con lo que son las bebidas, estas vegetales, no se deben aportar antes del año, y todo lo que sea almendras, semillas o inclusive los garbanzos, también se deberán tener especial cuidado en los bebés en relación al riesgo de atragantamiento, ¿sí? Más que nada por sus formas. Entonces hay que estar bien atentos de que se den pisados, bien cocidos, ¿no es cierto?, en el caso de los garbanzos, o en lo que respecta a las semillas, quizás bien trituradas, casi como harinas, como para poder incorporarlas dentro de las preparaciones, ¿no? O sea, tratar de que pasen por un procesamiento para evitar este riesgo. Entonces, ¿van a quedar carentes de este nutriente las personas que tengan alergia a las proteínas de la leche de vaca? No, hay otras opciones para que le aporten el calcio. Por supuesto que las proteínas de origen animal, que son proteínas completas, van a poder venir tranquilamente de otros alimentos como las carnes, huevos y demás. Entonces, puede tener una alimentación completa, saludable, una persona que deba tener esta restricción. Lo que sí hay que tener especial cuidado, justamente como decimos que es una alergia a la cual hay que prestar atención hasta la mínima partícula para que no sea ingerida por esta persona. No solamente tenemos que estar atentos al alimento que consume, sino a lo que se llama la contaminación cruzada por proteínas de la leche de vaca. Es una contaminación cruzada que significa que un alimento que no lo tenía, a la proteína de la leche de vaca, al manipularlo,
la empieza a incorporar y la tiene, ¿sí? Entonces se contamina con la proteína. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que se debe tener? Preparar primero el alimento del niño, que es alérgico, en primera instancia, mantener los alimentos seguros, cubiertos, lejos de otros. Es importante que los alimentos estén siempre no solamente cerrados, sino cubiertos para que minimizar todo tipo de riesgo de contaminación. La limpieza con agua, con jabón y detergente es suficiente para manos y superficies, respectivamente. Tener esponjas, rejillas y repasadores de uso exclusivo, así evitamos que si se utilizan con alimentos que tienen la proteína de la leche de vaca, después no contaminamos el resto. No se deben utilizar utensilios y tablas con rajaduras justamente para evitar que queden restos que puedan contaminar. Y es importante tanto en la heladera, en las alacenas, en los distintos lugares de almacenamiento, tener un sector, ¿no es cierto?, identificado para esa dieta libre de la proteína de la leche de vaca, identificando los estantes o poniéndolo en frascos e identificándolos. Inclusive lo que dijimos antes de los utensilios, ¿no es cierto?, que son de forma exclusiva, tratar de que tengan distinto color y que sean rotulados o marcados con con una identificación de este tipo de dieta. También lo que hay que tratar de hacer es evitar los alimentos a granel, los alimentos sueltos, porque no vamos a tener posibilidades de leer la lista de ingredientes, con lo cual no vamos a tener la declaración de los alérgenos. Esto es fundamental, entonces en este caso siempre los paquetes tienen que estar cerrados y envasados en el lugar de origen, o sea, en la industria, en ese lugar donde sean producidos. No compartir mates, bebidas, vasos cubiertos con la persona alérgica por posibles restos que queden de alérgenos en la boca, por eso siempre decimos que es importante que sean exclusivos, brindar espacios seguros para el niño. Es muy importante adecuar el menú general a sus necesidades específicas porque lo peor que le puede pasar a un niño es comer distinto que el resto, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que sean las comidas lo más parecidas posible, para que sea lo más inclusivo posible y así poder evitar la discriminación en el momento de la comida. Entonces, adecuar ese menú general a esa dieta lo más parecido posible es fundamental. En cuanto a la intolerancia a la lactosa, eh, ¿cómo la podemos definir? Es la dificultad del intestino para digerir la lactosa, que es un compuesto de la leche, y descomponerla. Cuando se digiere, se descompone en dos componentes básicos, glucosa y galactosa. Y eso se hace gracias a una enzima que existe, que es la lactasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay intolerancia a la lactosa? Esa dificultad que tiene el intestino a causa de la enzima esta lactasa que no puede digerir la lactosa. No, entonces, empiezan a aparecer cuando se ingiere y llega al intestino la lactosa, como no se puede digerir, aparecen síntomas que son en general de carácter gastrointestinal, como flatulencias, diarrea, dolor abdominal, distensión, y como es una intolerancia, y ya lo hemos ahí explicado con anticipación, la severidad dependerá de la cantidad de lactosa que se ingiere y también, por supuesto, de la tolerancia de cada individuo. Hay distintas razones por las cuales una persona puede tener esta enzima disminuida, o puede ser algo genético, o puede ser que en realidad tenga algunas complicaciones que la tolerancia a cuando llega la lactosa va a ser distinta, va a ser distinta de una persona a otra, ¿no? Eso es lo que a veces se clasifica o pueden escuchar como intolerancia primaria, secundaria o déficit congénito
de la lactasa, que es esta enzima. Pero sea cual sea la situación, va a depender un poco los síntomas de la tolerancia de cada individuo, ¿no es cierto? Y qué cantidad, qué carga se le da a ese intestino de lactosa. El tratamiento para la intolerancia a la lactosa, dependiendo del umbral de que la tolerancia que tenga individual, será reducida, o sea, reducir la lactosa, o puede ser libre de lactosa en todo lo que es productos lácteos, no solamente en la leche. Inclusive hay que estar muy atentos porque a veces los contienen los medicamentos como ingredientes, o forma parte de un montón de ingredientes de productos ultraprocesados, ¿no es cierto?, que se los agrega dentro de los ingredientes, que son los productos más industrializados, que tienen muchos ingredientes y se les puede llegar a agregar, ¿no es cierto?, lo que es leche o inclusive la lactosa. Entonces, reducida o libre de lactosa es el tratamiento fundamental. Si es libre de lactosa, o sea que nada de productos lácteos, ni nada, no puede formar parte de los ingredientes de ningún producto, es mirar la lista de ingredientes. Otra vez, aparecemos acá con la posibilidad de tener esa información dentro de los que son los productos envasados, donde se detallan los ingredientes y puedo ver ahí si es que tiene leche o no, ¿sí? Y en base a eso, tomar decisiones. Por otro lado, tenemos otra situación que es la sensibilidad al gluten no celíaca. Vamos a leer un poco este concepto, que lo que dice es que engloba a pacientes que no cumplen criterios para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Enfermedad celíaca lo vamos a empezar a abordar en el próximo módulo, así que no entramos en detalle ahora, pero lo que experimentan estas personas, estos pacientes, es una sintomatología intestinal y extraintestinal cuando consumen gluten. El gluten es un compuesto que está conformado por proteínas de algunos cereales, como el trigo, la avena, la cebada y el centeno, que cuando entran en contacto con agua y con el amasado forman el gluten. Entonces, estos pacientes que no están diagnosticados con enfermedad celíaca, pero sí experimentan la sintomatología ya sea intestinal y extraintestinal, cuando consumen el gluten. A diferencia de los celíacos, estos pacientes no suelen presentar anticuerpos, que son algo característico de la enfermedad celíaca y de hecho conforma el diagnóstico inicial, ni tampoco enteropatía, o sea, la lesión a nivel intestinal, que lo vamos a ver en el próximo módulo. ¿Qué síntomas aparecen? Son intestinales, la distensión, el dolor abdominal, diarrea, que es bastante frecuente, o en caso el contrario, que es el estreñimiento, que es menos frecuente. Eso es a nivel intestinal, y extraintestinal puede haber fatiga, erupciones cutáneas, falta de concentración, cefaleas, dolores articulares, ánimo depresivo. Hay una amplia gama de síntomas. eh, Acá es fundamental que el profesional dé con el diagnóstico, ¿no es cierto? Y porque suele ser a veces un poco confuso por la variedad de síntomas, ¿no? Una vez que se diagnostica y el profesional confirma que hay una sensibilidad al gluten no celíaca, lo que hay que hacer es el tratamiento, que es una dieta libre de gluten. O sea, una dieta libre de estas proteínas que contienen el trigo, la avena, la cebada y el centeno, pero aparte de todos sus derivados, que lo vamos a ver en más detalle en el próximo módulo. Al no haber daño intestinal ni reacción autoinmune, la contaminación cruzada con gluten generalmente no implica un riesgo severo, como sí sucede en la celiaquía. De hecho, el módulo número 3 vamos a estar trabajando en su totalidad de cómo evitar la contaminación con gluten, ¿no? Pero en este caso,
No es necesario, porque no implica un riesgo severo, como si pasa en la celiaquía. Sin embargo, es recomendable evitarla, ya que la reacción puede variar según el individuo. Mientras, cuanto más resguardo se tengan, es mejor, ¿no es cierto? Entonces, las buenas prácticas que vamos a estar aprendiendo a lo largo de este curso, también está buena tratar de implementarlas dentro de las posibilidades de las personas y de la institución para un niño, una niña y un adolescente que tenga sensibilidad al gluten no celíaca. Bueno, por ahora hemos terminado con el módulo número 1 y nos encontramos a la brevedad con el número 2. Gracias.